¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana fría del mes de diciembre, día 27 de diciembre, una mañana fría, ya muy cerca del fin de año. Muchas felicidades a todos por la Navidad que acaba de pasar y pues bueno, desearles un próspero año nuevo para todos los que estamos aquí. Pero la información fiscal no para y vamos a estar platicando hoy del paquete económico y otras reformas para el año de 2025. Y pues bueno, yo soy Carlos Gutiérrez y vamos a estar toda esta mañana trabajando un poquito. Y pues bueno, lo primero que tenemos que ver es el panorama económico para el año de 2025. A ver, como se dio en todo el sexenio del señor López Obrador, tenemos que este presupuesto pues siguió las mismas directrices que en su momento siguió pues en el gobierno de López Obrador. Y tenemos que está cimentado sobre 4 ejes. Primero, este presupuesto busca, antes que nada, continuar con un equilibrio y equidad social. Esto básicamente a través de lo que es el continuar con todo lo que son, pues los apoyos económicos que el gobierno federal otorga a distintos sectores de la sociedad, en donde básicamente esta equidad social se busca a través de estos que las personas tengan una economía y que esto no genere diferencias a nivel de carácter social. Pero también se busca a través de algo que ya fue aprobado, inclusive ya fue publicado, que es la equidad salarial de género. ¿Qué es eso de la equidad salarial de género? Se refiere a que hombres y mujeres en igualdad de circunstancias deben de tener el mismo salario. Se va a obligar a las empresas a que éstas tengan que estar dando a conocer los salarios que llevan, cómo los pagan y a quién se los pagan. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a encontrar que se dará la estructura que va a darse para efectos de la equidad social. También se cimenta sobre una continuación de lo que es el avance en la infraestructura estratégica del país. Es decir, aquello que López Obrador nos decía que era el incrementar la capacidad de CFE, incrementar la capacidad de Pemex, desarrollo de carreteras, etc., en la cual también está contemplado para estos fines dentro de lo que nosotros vamos a tener para esta situación. Igualmente, tenemos que estar sobre una base de austeridad y disciplina fiscal, así como una sostenibilidad económica. Bueno, en este punto es importante ir cuidando algunas situaciones. ¿Por qué? En el caso particular de la austeridad y disciplina fiscal, hay que recordar que que el señor López Obrador dejó un déficit fiscal del 6% del PIB. ¿Qué significa esto? Significa que el dinero que recaudamos y lo que se cobró de petróleo, entre otras cosas, nunca nos alcanzó para vivir. Es decir, el dinero no alcanzó y por lo tanto tuvo que pedir prestado. Y eso es el déficit fiscal. Es decir, lo que no se alcanza a recaudar y que obviamente se tiene que ir a financiamiento. Y es algo muy sencillo. Bien, es como si tú ganas 10,000 pesos y tienes la necesidad de gastarte 11. ¿De dónde va a salir los otros 1,000? Forzosamente del financiamiento. No va a haber otro lugar que no sea el financiamiento para poder tener acceso a esa cantidad de dinero que tú requieres. Entonces, precisamente, y partiendo de esa base, es donde vemos que se da, en este supuesto, lo que nosotros vamos a tener para esta situación. Entonces, partiendo de esta base, es como nosotros tendríamos que estar entonces cuidando, estar viendo en este contexto, esta situación. Pero, esta parte de la austeridad fiscal, ¿qué significa? Significa que quieren bajar el déficit fiscal al 3.9%, lo cual es correcto, está bien. Es algo que incluso será necesario. Pero, ¿dónde viene el pero? ¿Cómo lo van a hacer? Si como tal el gobierno federal no prevé que haya un incremento de impuestos. Es decir, no se hizo reforma a la ley del ISR, a la ley del IVA, a la ley del IEPS, a la ley de comercio exterior, a la ley federal. La única que se modificó fue la ley federal de derechos. Es la única.
pero de ahí en fuera los demás no tuvieron incrementos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, vamos a tener una serie de situaciones en las cuales nosotros tendremos que ir viendo para esta situación parte de lo que vamos a tener. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno federal dio a conocer en el mes de julio pasado el famoso Plan Estratégico de Fiscalización. En este Plan Estratégico de Fiscalización básicamente van por lo siguiente. 1. Por atacar y revisar a contribuyentes que aplican estímulos fiscales, para verificar que estos verdaderamente hayan cumplido los requisitos para que los puedan hacer acreditables. Entonces, si tú aplicaste estímulo fiscal IEPS Diesel, estímulo fiscal pago de peajes, estímulo fiscal por combustibles fósiles, estímulos fiscales por apoyo a deportistas de alto rendimiento, estímulos fiscales para producción teatral y cinematográfica, estímulo fiscal por contratación de adultos mayores. Si aplicaste cualquiera de estos, el SAT va a revisar y va a verificar que sí hayas cumplido los requisitos para poder aplicarlos. Y en dado caso de que no lo hayas cumplido, entonces va a determinarte el crédito fiscal y tendrás que pagar esas cantidades como lo marca el artículo 25A del Código Fiscal de la Federación, lo cual invariablemente tiene para nosotros la situación de ir llevando en este contexto lo que vamos a aplicar. Ahora, también dicen que van a ir sobre aquellos contribuyentes que aplicaron subsidio al empleo pagado en efectivo en sus declaraciones. Es decir, van a revisar que esas personas que aplicaron este subsidio al empleo pagado en efectivo en sus declaraciones verdaderamente hayan tenido el derecho a dicho estímulo. Es decir, que verdaderamente lo hayan pagado a sus trabajadores en efectivo y no nada más que lo hayan pagado en efectivo, que aparte de todo hayan cumplido los requisitos para que el subsidio del empleo pudiera ser acreditable. Y segundo, tercero mejor dicho, que aparte sí corresponda a subsidio timbrado y que se tenía. Igual, si tú en tu empresa aplicaste subsidio al empleo, ten cuidado porque checa que verdaderamente tengas el derecho. Porque si no tienes el derecho, igual te van a cuestionar, te van a pedir nóminas y te van a llevar al contexto en el cual, si no lo cumpliste, habrá serios problemas. Ahora, en lo que corresponde al año 2024, recordemos que absolutamente nadie, ningún solo patrón, tuvo que pagar subsidio en efectivo. ¿Por qué? Recordemos que dice claramente el decreto del 1 de mayo de 2024 pasado, que el subsidio al empleo se podrá aplicar hasta por el importe del impuesto a cargo del trabajador, pero que no se puede aplicar una cantidad mayor. Por lo tanto, del 1 de mayo a lo que es el día de hoy, nadie recibe subsidio al empleo en efectivo. Por lo tanto, nadie puede aplicar, por lo menos del año 2024, subsidio que se haya generado en efectivo. Ahora, otro dato particular que nosotros vamos a tener y que deberíamos estar cuidando va a ser como tal lo que se refiere a uno de los puntos importantes que ustedes van a llevar. ¿Y cuál es este punto importante que ustedes van a llevar? Pues bueno, el aspecto de que para su cierre de salarios tienen que cuidar que van a tener un subsidio atípico. ¿Por qué? Normalmente los sistemas contables lo que hacen es que proyectan el subsidio. Ahora sí tenemos que ir nómina tras nómina para ver cuánto subsidio aplicamos, porque recordemos que el límite eran 390 pesos por mes. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 390, aquí está, 390 por 8 meses que estuvo vigente el subsidio máximo que podrías aplicar en el cálculo anual de salario sería 3,120 pesos. Eso pensando que el trabajador todos los meses tuvo derecho a 390 pesos. Porque recuerda que dependiendo de los ingresos, pudo haber tenido más o pudo haber tenido menos. Entonces, vamos a tener dentro de esta situación que es uno de los aspectos que nosotros
tendríamos que estar entonces cuidando y observando para poder ver dentro del aspecto que nosotros tenemos para poder encontrar. Entonces, sí es algo que tengamos dentro de este contexto, lo que vamos a llevar y que tenemos para poder aplicar en esta situación. Entonces hay que tener cuidado. También van como todos los años, los EFOS. Es decir, aquellos que hayamos tenido operaciones con EFOS, pues pidiendo nuestra regularización del mismo. También van por las reestructuras corporativas. Es decir, aquellos que somos un grupo de empresas que por alguna razón vendimos acciones entre nosotros con el objetivo de acomodar a nuestros socios, pues bueno, teniendo para esta situación la revisión alrededor de lo que estamos aquí platicando. Entonces, partiendo de esta base, es otro de los puntos al que van en lo que es este plan estratégico de fiscalización. Y sobre todo, es muy importante también considerar que seguirán con el seguimiento a todo lo que es el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y ojo, porque también van por comercio exterior. No sé si se dieron cuenta, pero a partir de lo que fue el 15 de noviembre pasado, dio a conocer el SAT lo que es su plataforma para las nuevas declaraciones informativas del DMC, de operaciones relevantes y de aportaciones de capital, ahora ya incorporados dentro del sistema de declaraciones y pagos. ¿Esto qué significa? Esto significa que van a fiscalizar más esta parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese dato. A ver, tengo aquí una preguntita. Me dice, maestro, buen día. Puros recortes a las áreas prioritarias y aumento de las obras que no son rentables. El Chaifa, Dos Bocas, Maya, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo en esto. Y es una bronquísima porque sectores como cultura, sectores como educación le cortaron increíblemente. Y sí, como pones aquí, compra de votos con los impuestos de todos los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Recordemos que este gobierno ha sido un gobierno que es clientelar. Es decir, regala el dinero y obviamente tienen bajo esta situación de lo que tenemos, porque precisamente es parte de este contexto y vemos cómo es que se da dentro de esta situación lo que hay para estos fines, dando en todo este punto que estamos comentando. Y obviamente quedando con esta situación de este contexto. Entonces, precisamente en este punto es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque este plan maestro de fiscalización del SAT invariablemente nos va a llevar a que va a ser con lo que van a tomar y van a tratar de aplicar todo lo que está aquí en esta cuestión. Es decir, ir viendo para estos fines, en esta situación, cómo es que se tomará. Entonces, el plan maestro de fiscalización, entre otras cosas, pues busca o está buscando que el gobierno federal pueda llegarse de los recursos correctos y obviamente tengamos para esta situación lo que se va a estar encontrando como parte de este punto. Entonces aquí es donde está. Y vemos que el esfuerzo está hecho no para que tengamos en estos fines que van a estar aquí. Ahora igual, también van a ir sobre los contribuyentes que tengan obligación de controles volumétricos. Van a hacer cruces entre CFDIs y tus controles volumétricos y van a determinar, en su caso, ingresos omitidos. Lo mismo van a tomar y van a ir sobre lo que son las plataformas tecnológicas. Van a ver que verdaderamente se esté llevando a cabo las retenciones correctamente. ¿Por qué? En materia de plataformas tecnológicas estaba dando un fenómeno que era que yo con el objetivo, por ejemplo, si yo vendiera cosas por Mercado Libre, por poner un ejemplo, ¿no? Con el objetivo de pagar menos impuestos en lugar de tener una cuenta bancaria que estuviera residente en México, pues habría una cuenta bancaria en otro país.
me registraba como vendedor en Mercado Libre y le pedía que me pusieran a otro país. Y como decía que era de otro país, le decía que no me tenían que retener. Y la plataforma no te retenía. Entonces el SAT se dio cuenta de esto y está exigiéndole a las plataformas que cuando esto pase, si el que vende tiene RFC mexicano, aunque la cuenta sea de Suiza o de donde sea, le van a tener que retener el 100% del IVA y el 20% del ISR. Entonces, imagínense esta situación. Igual también va a haber o van a estar revisando en materia de comercio exterior a las empresas con programas de importaciones temporales, tales como el INMEX. Ver que verdaderamente cumplan con sus requisitos. Entre otros requisitos que tiene el INMEX es el nivel de activos fijos que debe tener, el cumplimiento a las reglas que marque el Secretario de Economía, entre otros. Entonces, con todo eso, buscan recaudar más impuestos aparte de lo que obviamente se recauda normalmente. ¿Sale? Entonces, partiendo de esta base, entonces, ¿qué es lo que están buscando? Pues bueno, están buscando que a través de la simplificación y la digitalización aumentar los ingresos tributarios. Dirán, ya, ¿a poco esto funciona? Fíjense bien. Vean esto. Ahorita me regreso a lo que me brinqué. Vean esta lámina, por favor. Aquí tenemos cómo ha sido la recaudación a partir del sexenio de Vicente Fox para acá. Es decir, cómo ha incrementado nuestra recaudación en los últimos 24 años. Y vean, cuando Vicente Fox tuvo un muy buen avance, porque Vicente Fox respecto de Zedillo tuvo un incremento del 29.31%. Cuando llega Calderón, tiene un incremento respecto de Fox del 7.45%. Pero ahora vean el brinco de cuando llega Peña Nieto. Cuando llega Peña Nieto, la recaudación incrementa un 57.52%. Y entre Peña Nieto y López Obrador hay otro incremento del 16.07%. Es decir, si comparamos la recaudación entre Fox y López Obrador, estamos hablando de que López Obrador recaudó el doble de impuestos de lo que en su momento recaudó Vicente Fox. Entonces, esta parte como tal, pues da una idea muy particular de lo que precisamente se está viendo y se da bajo el supuesto de lo que estamos viendo aquí. Pero ¿por qué el brinco tan fuerte entre Calderón y Peña Nieto? Pues algo muy sencillo. Resulta que en el 2013 empieza a entrar de manera masiva la factura electrónica. En el 2013 empieza a aplicarse de manera masiva la estrategia de EFOS y EDOS. En el 2013 empieza todo lo que es el sistema de declaraciones y pagos que hoy conocemos. Y obviamente el CFDI como arma de fiscalización del SAT. Entonces se ve muy, muy claro el impacto que tuvo el CFDI a la hora de estar hablando de todo lo que es la recaudación de los impuestos para poder llevar en esta situación de lo que vamos a ir encontrando. Entonces aquí precisamente es parte de lo que vemos para poder encontrar y tener bajo esta premisa y que vamos a estar teniendo como parte de esta situación. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues bueno, vamos a tener en este punto precisamente lo que va a estar como uno de los elementos que nosotros vamos a tener en este sentido. Por eso, la importancia que ustedes tendrían para poder ir incorporando dentro de este contexto e ir encontrando en esta situación para poder llevar en el punto particular de lo que ustedes pueden ver. Entonces, de ahí partimos para este punto. Vemos claramente cómo es que hay ese impacto de la factura electrónica. Ahora, regresemos acá. Entonces, partiendo de esta base, pues vemos que este plan maestro de fiscalización va a permitir que el gobierno federal verdaderamente llegue a sus metas y que con los mismos contribuyentes
que tenemos actualmente se obtenga una mayor cantidad de ingreso. Entonces de ahí es de donde vamos a partir para poder llevar en esta situación lo que vamos a ver y que ustedes podrían encontrar en este punto. Entonces así que aguas, cuidado con ese detalle, porque es uno de los elementos importantísimos que ustedes van a tener para poder llevar en el aspecto particular de lo que estamos viendo. A ver, me dice Enrique, ¿qué opina de que las plataformas deben ser patrones como Uber, Didi, etcétera? Mira, pues al final del día era algo que ya venía sonando, que por desgracia ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entra en vigor a los 180 días a partir del día de ayer, en donde pues básicamente pues vemos que en realidad más que las plataformas ser patrones, realmente quien va a ser el patrón va a ser el dueño del coche, va a ser el dueño de la moto, va a ser el dueño del inmueble. Ellos son los que van a ser patrones, porque la reforma está dirigida precisamente a eso, a los que son Uber, los que son Didi, entre otros. ¿Por qué? Porque el mercado libre es una compra-venta de bienes. Y en el caso de Airbnb es un servicio como de hotel. Entonces ahí los que van a ser patrones son los dueños del inmueble para los que hacen o prestan los servicios de limpieza, por ejemplo. Entonces ahí lo único que va a pasar es de que ahora se va a volver una forma de recaudación adicional por parte del gobierno federal. ¿Por qué? Porque van a tener que afiliarlos al Seguro Social y ese tipo de personas van a tener salario variable. Es decir, dependiendo de lo que hagan es lo que van a cobrar. Entonces dejarán de ser socios y se volverán trabajadores. Entonces, ¿quién va a ser socio? El que inscribe su coche para que trabaje en Uber. El que inscribe su moto para que trabaje en Didi Food. Esos son los que van a ser los patrones. A menos que tú seas dueño de tu propio coche. Es decir, yo como dueño de mi propio coche, yo pongo mi propio coche. Yo soy el dueño del coche, yo lo trabajo. Entonces ahí sí no va a haber ningún tema de patrón. ¿Sale? Pero como lo clásico de yo compro un coche, lo meto a Uber y luego busco chofer, ahí es donde sí va a haber un tema de patrón-trabajador. El patrón va a ser el dueño del coche, el trabajador va a ser el chofer. Y en realidad la plataforma no va a estar afectada. La plataforma lo único que va a hacer es dar información para que el IMSS pueda ejercer acciones de fiscalización con todos los que tienen coche o con todos los que tienen una moto en Uber, entre otros. ¿Sale? Y ese es el gran tema. Hay que esperar a ver cómo va a ser toda esta situación, porque de acuerdo a un apego a ley sería muchísimo el salario. O sea, habría gente pues que estaría cotizando al IMSS con salarios de 1,000 pesos, 800 pesos, pagando obviamente cuotas exorbitantes, que para ellos lo que va a provocar es que se vuelva carísima la famosa renta que le pagan al dueño. ¿Por qué? Porque el dueño no va a absorber las cuotas. El dueño va a decir, ok, ya tengo ahora que pagar cuotas, está bien, a ver cuánto me cuesta la cuota. No, pues me va a costar 3,000 pesos. Dale, tu renta era de 2,000 más 3,000, ahora tu renta es de 5,000. Entonces, ¿qué están buscando? Desincentivar la plataforma para que la gente deje de trabajar por ahí. Es una prohibición sin ser expresamente la prohibición. Que realmente se vuelva tan caro el Uber que la gente ya no opte por el Uber, que prefiera mejor tomar tu taxi libre que el Uber. En realidad ese es el trasfondo de esta reforma. Ahora, hablemos de criterios de política económica. Queda así. El crecimiento del PIB va a estar entre el 2 y el 3%. Fíjense que esta es una cifra muy mesurada por parte de la Secretaría de Hacienda, ya que la OCDE dice que México va a crecer al 2.1%. Si se dan cuenta, al decir del 2 al 3 está dentro del rango. El tipo de cambio dice que va a estar en 18 pesos. OCDE dice que este año va a terminar con un tipo de cambio, es decir, el 2025 va a terminar con un tipo de cambio alrededor de 19.50. Es decir,
el tipo de cambio sí están echando las campanas al vuelo. La inflación se estima del 3.3 al 3.5, lo cual también está muy en apego a lo que marca OCDE, ya que OCDE está diciendo que México está alrededor del 3.5%, es decir, la Secretaría de Hacienda dijo del 3.3 al 3.5. El precio del petróleo lo tasaron a 58.40, el cual en mi opinión creo que lo tasaron bajo, ya que considero que este sí podría estar muy por encima de este valor. Y la tasa de interés se prevé baje al 8.10%, lo cual lo vamos a ver sí, pero casi hasta diciembre del año 2025. ¿Por qué? Porque ahorita ya empezó la baja, pero recordemos que ahí siempre vamos a depender de lo que Estados Unidos haga. ¿Por qué? Porque México normalmente suele dar más interés que Estados Unidos para que las inversiones no se vayan a Estados Unidos, que es un país estable, sino que las inversiones se queden en México bajo la premisa de que aunque tienen mayor riesgo, pero también ganan más. Entonces, esto nos va a llevar al aspecto particular de que vamos a ver que si Estados Unidos, por alguna razón, subiera su tasa o ya no la bajara, México es muy probable que también la suba o que igual ya no se mueva de donde está. ¿Para qué? Para ser más atractivo. Difícilmente veremos que la tasa de México y Estados Unidos sea la misma o que la tasa de México sea inferior a la de Estados Unidos. Esto realmente nunca va a pasar. Siempre vamos a ver que la tasa mexicana va a ser mucho más alta que la tasa de Estados Unidos. Y esto con el objetivo de mantener esa inversión en papel gubernamental. Entonces, partiendo de esta base, vemos que realmente las cifras de los criterios de política económica son bastante mesuradas y tienen bajo esta premisa aspectos que deben de seguirse en esta situación, en donde vamos a dar como parte de este tema lo que se va a llevar. Ahora, entonces, aquí es importante tomar en consideración, en este caso, que para estos criterios se dará esa parte que estábamos platicando. Ahora, aquí estamos viendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Fíjense que es curioso porque la OCDE marca un crecimiento para México de 2.1, pero el Fondo Monetario Internacional dice que no. El Fondo Monetario Internacional dice que el PIB como tal va a tener un crecimiento del 1.3, es decir, está 0.7% por debajo de lo que dice la OCDE. Entonces, aquí ¿a quién le haremos caso? En este caso, nosotros vamos a ir viendo qué es lo que tenemos bajo esta premisa y tengamos en esta situación como parte de los elementos que se tendrían para el punto particular de lo que vamos a llevar. Entonces, fíjense bien, aquí es uno de los grandes elementos que ustedes tendrían que estar estipulando en esta situación. Y vean, en casi todos los países, la expectativa de 2025 es a la baja, con algunas excepciones como lo es Canadá, Reino Unido, la zona europea y Japón. De ahí en fuera, en todos los demás a la baja. Por ejemplo, vean el caso de Rusia, de 3.6 a 1.3. Vean el caso de Brasil, de 3.0 a 2.2. Y obviamente en nuestro caso, de 1.5 a 1.3. Donde tenemos en esta situación aspectos precisamente que van a estar en este punto de crecimiento. Ahora, hablemos de la nueva ley de ingresos de la Federación. Fíjense que aquí tenemos una situación que va a estar bajo esta premisa. ¿Cuándo fue publicada ya la reforma fiscal? Fíjense que ya todo está publicado. El día 19 de diciembre se publica en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, la Ley Federal de Derecho para 2025 y el decreto que expide el presupuesto de egresos para 2025. Ese mismo día 19 se publica la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que conocemos como Ley Silla, que es precisamente para obligar a que los patrones no puedan tener a sus trabajadores todo el día de pie para prestar sus servicios. Entonces de ahí es donde nosotros vamos a partir para esta situación que estamos aquí ahorita comentando. Ahora, después, el día 24 de diciembre, se publica en el Diario Oficial de la Federación